Bienvenidos a este quinto conversatorio que trata acerca de algunas circunstancias que estamos viviendo con la pandemia actual. Y el tema de hoy es sobre exalumnos y una mirada retrospectiva hacia la parte educativa, especialmente la del bachillerato, para tener miras también a una visión más amplia acerca de la oferta educativa que tenemos. Eh, Les agradecería que se fueran presentando, por favor, cada uno, y si pueden mencionar su especialidad y también algo un poco acerca de su bachillerato. Entonces vamos a comenzar en orden de aparición, si no les molesta, por lo que comenzaríamos con el señor Ulises Espinosa, después Aleli, Aldana y finalmente la profesora Ivonne Malváez, por favor. Entonces, señor Ulises, si quiere comenzar, por favor. Hola, buenas tardes. Soy Ulises Nolasco Espinosa. Actualmente estoy en la licenciatura en cocina en la Universidad de Insurgentes y pues así que soy exalumno del Senda 2000. Hace, ¿qué? ¿Como 5 años? No, miento. Creo que es 4 años más o menos. Así es, señor Ulises. Hola, muy buenas tardes. Soy Aleli Aldana. Eh, ya terminé bueno, estudié la licenciatura de pedagogía. Actualmente estoy en una especialización de actuación e igual estudié el bachillerato hace aproximadamente unos 8 años. Gracias, profesora. Laura Ivonne, por favor. Tiene su micrófono apagado, profesora. Perdón. Bueno, mi nombre es Laura Ivonne Malváez Camacho, soy licenciada en Derecho. Actualmente estoy dando clases en Senda 2000 Aragón y en San Ángel. Y ya ni me acuerdo hace cuánto terminé la carrera, pero antes de que yo empezara mi carrera, yo empecé a trabajar en el Poder Judicial Federal como secretaria. Bueno, como oficial, pues se le llama, viene siendo como secretaria. Bueno, gracias. Gracias a usted y bienvenidos todos. Además nos acompañan, como escuchas, el profesor Esaú Castro, la profesora María Julia y el profesor Rogelio. Entonces, vamos a comenzar con la primera pregunta, por favor, que es ¿cómo se sintió salir del bachillerato y enfrentarse a la universidad o en el caso de que haya sido al mundo laboral? Entonces, me gustaría comenzar manteniendo el orden, por lo tanto, le pido al señor Ulises, por favor, que responda a la pregunta. ¿Cómo se sintió salir del bachillerato y enfrentarse a la universidad, señor Ulises? Pues tenía miedo, ya que pues acababa una etapa más en mi vida y pues empezar un nuevo comienzo, pues sí es un poco difícil, ya que pues son nuevos amigos, nuevos maestros, no sabes cómo es la educación en esa escuela y pues sí, un poco nervioso también al llegar a esa escuela. ¿Cree que la incertidumbre sea un aspecto constante en los alumnos, señor Ulises? Es decir, el no saber las cosas siempre da nervios, Sí, en ocasiones. sobre todo en los grandes inicios, como comenta, ¿verdad? Eh, Sí. Muchas gracias, señorita Lely. Si quiere comentarnos, por favor, cómo se sintió salir del bachillerato y enfrentarse a la universidad. Pues al principio tuve como un poco de nostalgia por terminar una etapa más en mi vida y a su vez como que me encontraba nerviosa, pero principalmente emocionada por empezar otra nueva etapa, que era en este caso la licenciatura en la universidad. Muchísimas gracias. Creo que estos grandes pasos siempre van a ir acompañados por estos sentimientos ambivalentes, ¿no? Por una parte, nerviosismo, o tener nervios, o esta incertidumbre, y también esta
como alegría y a la vez nostalgia, ¿no? Los grandes pasos siempre fomentan un poco eso. Le damos la bienvenida a alguien que se acaba de integrar, que es... Uy, a ver, aquí está. Bueno, profesora Laura, por favor, si nos cuenta su experiencia. Bueno, mi experiencia, cuando yo salí de la secundaria, pues yo quería seguir estudiando, ¿no? Pero al terminarla me enfrenté con un pensamiento machista de mi padre. Y al decir que, bueno, hice mi examen para la universidad, pues obviamente, como en ese entonces estaba un poco más difícil entrar a las universidades porque tenías que hacer exámenes y si te quedabas, pues ya habías logrado un éxito, pero pues desgraciadamente yo no me quedé. Y como yo quería seguir estudiando, yo no me quería quedar nada más así. Entonces yo hablé con mi padre y él me dijo, ¿para qué? O sea, tú ponte a trabajar y ya eres mujer, te vas a casar y ya no necesitas estudiar. Y yo dije, ¿pero por qué? O sea, yo no quiero. Yo quiero seguir estudiando, yo quiero seguir preparándome. Y entonces empecé a buscar soluciones. Gracias a Dios que mis tías me apoyaron y yo me fui a vivir a Villahermosa y ahí es cuando yo empecé a seguir estudiando, ellas me dieron la oportunidad y, y así empecé. Ya después me metí a trabajar para pagar mis estudios y así hasta ahorita, que ya logré terminar y ahorita pues estoy trabajando. Eso es todo. Y en su caso, profesora Laura, ¿cómo se sintió entrar por primera vez? Bueno, no sé si ese era su primer empleo, pero ¿cómo se sintió justamente entrar a esta doble personalidad un poco, a esta doble vida? Pues la verdad es que muy bien, porque entonces es cuando yo primero no trabajé en lo que iba yo a estudiar, sino que estaba en otro trabajo. Pero cuando yo entré realmente a lo que era, porque mis tías trabajaban en el poder judicial, entonces ellas fueron que me ayudaron a entrar y ahí es donde yo empecé decidí estudiar derecho y pues se me hizo más fácil, se me hizo un poco más fácil, este, y la verdad me gustó más. Entonces fue por eso me dediqué a estudiar Derecho. Ok, muchísimas gracias. Me acaba de surgir una pregunta muy interesante en su caso. Pero antes damos la bienvenida a la señorita Dana Rodríguez, que es exalumna también del Colegio Senda 2000 y que se especializó en puericultura. Entonces, bienvenida, señorita Dana Bienvenida. Rodríguez. Hola, buen día. Buenas tardes. Señor, Soy Dana Rodríguez. Estudié poricultura en el Colegio Senda 2000, bachillerato. Y pues mi experiencia fue buena. Pude pues ser parte del consejo estudiantil y pues aprendí como persona, aprendí como alumna y me llevo una buena experiencia dentro de mi proceso ahí mismo, bueno, ahí en el colegio, pues los profesores, pues, bueno, y yo les recomendaría a la nueva generación, pues que aprovechen y expriman a sus profesores, ¿no? Porque muchas veces no van con el objetivo de realmente querer aprender, sino a divertirse y así. Entonces yo siempre fui con el objetivo de llevarme algo a mi casa y el día que llegara a compartirle algo a mi mamá, yo sí le pudiera contar que realmente aprendí, ¿no? Y ese es el objetivo que yo creo que a las nuevas generaciones pues les falta, ese de decir, no, pues sí, quiero ir a aprender, ¿no? Quiero que el día de mañana me pregunten tal cosa y yo realmente lo sepa contestar, no solo ir a no a echar relajo, ni mucho menos. Y pues ahora que salí del bachillerato, estoy estudiando una licenciatura en criminalística y lo que aprendí dentro de tu Senda 2000, pues fue bueno
me agrada porque pues no solamente me llevo los conocimientos, sino valores y principios que aprendí de mis profesores. Entonces, pues sí, la verdad es que aprendí bastante dentro a ser buena persona y de todo, tanto de conocimiento como de personal, como ético, como profesional. Y señorita Dan, en ese sentido, ligándolo un poco con lo que decía el comentario de la profesora Laura, ¿cómo fue para usted enfrentarse a los más o menos 18 años, me imagino que es el tiempo en el que se termina el bachillerato, para pasar a la universidad? ¿Cómo es enfrentarse a esa edad a elegir una carrera? Ay, muy complicado, muy complicado. Yo no sabía qué hacer. Ya pronto se acercaban los exámenes para la universidad y yo no tenía muy claro qué quería estudiar. Si seguir con lo que seguía de puricultura, que es pedagogía, o cambiar mi rumbo, cambiar mi ruta, no sé, o sea, tenía que pensar muchas cosas. Era muy complicado porque pues apenas iba terminando y ya tenía que escoger yo algo, porque al final de cuentas pues es para tu futuro. Entonces sí es bastante complicado. No sabía si agarrar enfermería o derecho. Había muchísimas carreras que me llamaban la atención, pero en ninguna me sentía parte. Entonces sí era complicado porque decía yo, ay, ojalá y tuviera otro año más de bachillerato para poder yo experimentar un poco más de cosas y ver hacia qué lado me puedo inclinar. Claro, creo que es esa cuestión de ampliar nuestro panorama antes de salir es una cosa que le hace falta en general a todo el sistema educativo, al menos en México, ¿no? La sesión pasada el profesor Esaú comentaba justamente estas diferencias entre, pues, la parte mexicana y la parte finlandesa o toda esta parte de los países noreuropeos. En su caso, señor Ulises, yo sé que usted tenía muy claro desde siempre a qué se iba a dedicar. Entonces, ¿cómo fue su proceso para usted salir a los 18 años y elegir carrera? Pues es más que nada fue la escuela, porque pues sí, la disponibilidad económica de mi familia sí estaba un poco baja en ese tiempo. Entonces buscar muchas opciones para a lo que yo me dedicaba. Entonces como que sí estuvo un poco más difícil. Busqué muchas opciones, incluso fui al Senda para que me dieran más opciones. Hasta usted también me dio opciones. Entonces pues fue como que una ayuda más que nada, un apoyo, como que te fueron alentando a que tú siguieras más y más, porque confiaban en ti. ¿Y usted no tuvo, o le parece que usted no tuvo, a diferencia de la señorita Dana, que enfrentarse a este choque de no saber si seguir por la misma línea o buscar otra? O sea, en su caso fue más bien una circunstancia, pues, exterior a lo que usted buscaba. Pues no fue tanto así como lo que comentó ella. Pues le comento que nada más fue económicamente las escuelas. Tenía la opción también de lo que es turismo en ese tiempo. Entonces, pues no era tan difícil. Nada más que sí, buscar una opción más económica a las posibilidades de mi familia también. Claro, pues es usted uno de los afortunados que encuentran su vocación. En su caso, profesora Laura Albón, le digo que esta pregunta surgió de usted. ¿Cómo fue ese proceso? Que efectivamente dice que ya trabajando el proceso educativo fue muchísimo más fácil. Sí, fue mucho más fácil porque pues me empecé a adentrar a lo que era lo que eran las leyes, ¿no? Las leyes y me empezaron a gustar. Yo leía los expedientes y veía cómo mis tías podían resolver casos que les llegaban y ahí leyendo los casos, leyendo y viendo el panorama desde ya dentro de lo que eran las leyes o lo que era el sistema de justicia, me empecé a interesar por eso. Porque la verdad es que sí, como dice la compañera Dana, el enfrentarse al terminar la carrera y ahora, ¿qué voy a estudiar? No saber esa incertidumbre de que ahora qué estudio, ahora qué va a hacer. Aunque tú tengas el deseo de seguir estudiando, pues realmente todavía
hay personas que todavía no tienen definido qué es lo que quieren estudiar, qué es a lo que se quieren dedicar. Y eso pues sí causa un poco de miedo, de incertidumbre, de pues de no saber, o sea, ¿y ahora dónde? ¿A qué camino voy a tomar? ¿No? Ese es bueno, desde mi punto de vista. Gracias, profesora. Y en ese sentido, señorita Lely, usted que es pedagoga, ¿desde qué perspectiva justamente pedagógica podría aventurarse? Y también, evidentemente, ¿cómo fue su experiencia al tener que elegir una carrera? Pues justamente a lo mejor, como mencionaban ya los compañeros, en este caso tal vez no contábamos con esa orientación, a lo mejor educativa, en cuestión de enfrentarnos o cuestionarnos un poco, tal vez qué competencias tengo para poder direccionarme hacia alguna carrera. En este caso, al igual me encontraba con una incertidumbre de qué carrera elegir. Yo estaba a lo mejor entre psicología, pedagogía, teatro, pero ver un poco más qué es lo que me gustaba, qué era tal vez lo que me emocionaba, en este caso lo que estudié de puericultura, y al final decidí la carrera de pedagogía, pero sí como pues dentro, ¿no? Dentro de la carrera de pedagogía hablábamos justamente de esta problemática, como usted ya mencionaba, de, el sistema educativo que realmente no nos enfrentan a ver qué es, a lo mejor qué es lo que te gusta, qué es lo que tal vez eres bueno, qué habilidades posees, y de ahí realmente direccionarnos a elegir correctamente una carrera que te llene completamente en cuanto conocimientos y tal vez un poco lo emocional. Claro, y en ese sentido el currículum no tiene tampoco esta perspectiva, pues justamente emocional, ¿no? No nos enseñan a reír, no nos enseñan a llorar, no nos enseñan justamente a dimensionar las emociones. En ese sentido, señorita Dana, ¿cuál es su perspectiva ahora que se enfrenta al mundo adulto? Es decir, ahora que ya es una profesionista y que ya no se asume más como o bueno, también habría que preguntarle, ¿no? Si se asume como adulta ya y cómo ha sido este proceso de enfrentarse justamente a esta vida que llamamos adultez. Pues es medio complicado porque es un rol completamente diferente al que yo estaba acostumbrada. Entonces, pues tienes que ir acoplándote. No me ha costado mucho trabajo, pero pues ahora en donde estoy estudiando, pues mis compañeros son de 20 para arriba y yo soy de una de las más chicas en la universidad. Entonces sí es complicado, pero más o menos yo he tenido el rol así como de ser un poco más consciente de las cosas, ir conforme a mis experiencias, pues irme integrando también. Entonces, sí me ha costado trabajo porque pues son más grandes que yo, pero me he podido incorporar correctamente. Me considero una persona un poco madura, entonces, pues no se me ha complicado mucho, mucho no, pero entrar al mundo de la adultez, tienes que cambiar tu mentalidad, tienes que cambiar muchas cosas y pues vas aprendiendo también de los demás, entonces pues así es. ¿Y cree que también se trate la vida adulta de adquirir nuevas habilidades, señorita Dana? Claro, sí, porque pues conforme vas aprendiendo y tus experiencias, pues vas adquiriendo tanto conocimiento como habilidades, como oportunidades y demás. Muchísimas gracias, señorita Dana. En su caso, señor Ulises, ¿cómo es enfrentarse ahora a la vida adulta? Es decir, insisto, la pregunta primera quizá es, ¿se asume como adulto? Y después, ¿cómo ha sido enfrentarse justamente a esta nueva vida? Pues digamos que como con el paso del tiempo como que vas viendo
si ya estás listo para eso, esas nuevas etapas, ya que pues cuentas, bueno, ahí te das cuenta con qué gente cuentas y con quién no, ya que pues hay veces que definitivamente, pues sí, piensas que son tus amigos y pues no, te, así que te rechazan, te hacen muchas cosas y pues con base a eso como que vas teniendo experiencias. Y pues sí, como que adulto, yo todavía no, porque pues sí, me ha costado, pero pues sí, en lo que estoy estudiando es mucho trabajo en equipo, el cual antes yo en el Senda pues no lo tenía con mi salón, nada más teníamos como que estábamos divididos y en esta ocasión sí es mucho trabajo en equipo, mucha disciplina más que nada. ¿Cree que entonces, bueno, y aquí hablando un poco nada más dentro de nuestra institución, sino en general, habría que favorecer el trabajo en equipo antes de llegar a la universidad, señor Ulises? Sí, pues sí, porque pues es el trabajo que se hace día a día y pues sí te vas dando cuenta cómo son los empleos, tienes mucho trabajo en equipo, si cae uno, caen todos y pues hay veces que no lo toman en serio la gente. Claro, eso es muy importante el- esta perspectiva. Profesora Laura Ivonne, usted, bueno, no sé si se ha sumado como adulta, pero también cómo ha sido esta transición hacia la vida, de la vida estudiantil o de la vida adolescente hacia la adultez. Bueno, cuando yo, bueno, ahorita ya diría, es una edad donde diría, sería erróneo decir que no me considero adulto, pero cuando yo empecé, cuando yo tenía 18 años, sí me enfrenté a algo muy difícil, porque primera, cuando yo era joven, pues mi mamá mi madre y aparte, mi padre era machista y mi mamá era muy, nos consentía. Entonces, y nos tenía así como en una burbuja rosa, que la vida era color de rosa, que no me dejaba salir sola, no me dejaba enfrentarme a lo que era ir a un banco, ¿no? Y cuando yo me voy a vivir sola, sin la protección de mis padres, que sí me fue a vivir con unos tíos, pero no era lo mismo, ¿no? Entonces, ahí sí me di de topes y me costó. Dice, ya, y yo decía, ya, esto cómo se come, ¿no? Mi tía me mandaba, ve al banco a depositar tanto, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque ella no te decía, ve al banco, haz esto, no. Ella nada más dijo, ve a hacer esto. Yo tuve que aprender a todos los pasos que se tenía que hacer, ¿no? Entonces sí fue para mí muy difícil y ahorita yo le agradezco a la vida porque ahora ya sé y ahora yo que tengo una hija, eso es lo que mis experiencias se las transmito a ella. Entonces, sí, a mí me costó, pero fue gratificante. Y desde su perspectiva, este que comentaba el señor Ulises y la señorita Dana, creo que también es asumir que la adultez trae consigo pérdidas, ¿no? ¿Qué otra cosa, además de las pérdidas, podríamos transmitirles o un poco advertirles a los adolescentes que van a tener en la vida? Pues que sí van a tener miedo, ¿no? Pero yo creo que el dicho ese de tomar al toro por los cuernos es muy válido porque o sea, tienes miedo, pero tienes que enfrentarlo, tienes que hacerlo, tienes que dar el paso, porque si no uno no lo da, se va a quedar ahí estancado y no va a avanzar, porque por eso tienen que ir paso a pasito, pero sí tiene uno que enfrentarse. Ahora como adulto también hay miedos, ¿no? Pero siempre ir adelante, o sea, dar el paso decisivo, o sea, decidir darlo, porque si no, pues nos vamos a quedar estancados, o sea, y no vamos a avanzar. Bueno, esa es mi Sí, opinión. entonces habría aquí desde su perspectiva dos cuestiones, la pérdida y perder justamente también el miedo, ¿no? Aventurarse, arriesgarse un poco, Sí, ¿no? arriesgarse. Entonces, señorita Lely, desde su perspectiva, usted, ¿cómo se ha enfrentado justamente a esta vida adulta? Y de nuevo reitero la pregunta, si se considera adulta
¿Y qué otras cosas más habría que advertirles a los próximos adultos? Pues justamente yo empecé a vivir esta etapa de adultez, o lo vi un poco más marcado en cuando entré a la universidad. Fue cuando, okey, ya tomaste la decisión de tomar cierta carrera que de alguna forma es va a ser tu sustento de aquí en adelante y, pues, a lo mejor, como mencionaba, ¿no? Enfrentarse a un nuevo mundo, a nuevos compañeros, enfrentarte a ti, conocer, a lo mejor, tal vez en lo que eres bueno, en lo que eres malo, lo que es este proceso de formación, que veíamos que a lo mejor puede ser hasta un poco doloroso, ¿no? Porque te enfrentas a nuevas problemáticas, a tal vez nuevos miedos, pero al final de cuentas es, decidir o tomar, este, pues sí, la decisión de seguir, de enfrentarlos, de superarlos, porque realmente, pues así es el mundo de la adultez, ¿no? O sea, no no te puedes estancar, como ya habían mencionado. Entonces, decisiones tal vez desde muy tontas o muy sencillas, desde levántate temprano, tienes que salir para llegar a buena hora, cumple con tus tareas, tú decides tal vez, o entrar en el relajo o cumplir con ciertas obligaciones que ya como adulto y como tal vez como profesional que ya te estás formando tienes, porque, eso es de ahora en adelante tu vida. Entonces, a lo mejor es pues enfrentarse a esos nuevos caminos y de alguna forma decirle a los nuevos estudiantes, ¿no? No se detengan, prepárense mucho, van a haber cosas que sí son tal vez difíciles, pero se puede hacer y lo único que queda es seguir adelante. Y retomando un poco su comentario, nos liaría a la siguiente pregunta, que es ¿qué cosas de la vida escolar que no sean académicas, por ejemplo, la puntualidad, la disciplina, el orden, han utilizado después del bachillerato? Entonces me gustaría retomar a la señorita Dana. Entonces, ¿qué cosas de la vida académica, que no son propiamente conocimientos científicos o disciplinares, por llamarlos de alguna forma, ha ocupado en su vida ahora, señorita Dana? Pues realmente para mí, pues el ser una persona responsable, el ser una persona puntual, eh, ser consciente, eh, no sé, tomar buenas decisiones y dentro de mis decisiones tomar una parte ética y moral, este, no sé, ser un ejemplo, ¿no? Ser consciente de mis actitudes y de lo que puede traer, las consecuencias que puede traer estas, no sé, eh, pues principalmente demostrar, ¿no? Mi educación y realmente, pues ser mejor persona, tanto en la vida laboral, tanto con mi familia, ¿no? Crecí, y agradezco eso a Senda, ¿no? Porque crecí mucho como persona, conocí partes de mí que no conocía, este, empecé a realizar nuevas actividades dentro de la escuela que se convirtieron en logros personales, no solo académicos, sino personales. Entonces, pues sí. Y hablaba usted al inicio acerca de esta distinción entre moral y ética que creo que el sistema educativo tampoco considera, sino que hasta cuando llegamos a la universidad empezamos a entender esta diferencia. ¿Cree, señorita Dana, que haga falta en el sistema educativo mexicano comenzar a abordar esta parte filosófica humana desde edad temprana? Sí, empezar a formar a personas, a jóvenes que sean conscientes, que tengan un tanto de perspectiva moral y ética, yo creo que es bastante importante. En su caso, señor Ulises, ¿cómo fue extrapolar conocimientos no académicos, insisto, a su vida cotidiana? ¿Y qué conocimientos no académicos, si nos pudiera ahondar, por favor?
pues fue la atención que les ponía a cada clase, a cada explicación que nos daban, los valores que me dieron desde casa, desde la escuela también, la dedicación y el empeño que les fui poniendo a cada uno de mis trabajos y pues también a la toma de decisiones, si te equivocas, pues asumir si está bien o está mal, eh, saber si cuento con el apoyo de quién, o sea, muchas cosas que sí, fue eso más que nada. Y en ese sentido, señor Ulises, la misma pregunta, ¿qué le haría falta? ¿Qué parte de las humanidades, ahora que ya está más en este sentido universitario, qué parte de las humanidades le haría falta, no solamente al Colegio Senda 2000, sino en general a todo el nivel bachillerato o incluso niveles más bajos, enseñar o comenzar a enseñar a los alumnos? Pues que sean honestos consigo mismo, ya que pues hay veces que toman la decisión de que, esto me gusta y a los pocos meses o días incluso se salen de la escuela, porque no toman una buena decisión académica, ya nada más por no dejar la escuela o porque mi papá me lo dice de que siga estudiando, tomo esa decisión, pues no, también. Claro, esta constancia, ¿no? También nos haría un poco falta y el trabajo arduo. En su caso, perdón, profesora Laura, ¿cómo fue extrapolar estos conocimientos no académicos de la escuela a la vida cotidiana? Pues para mí todo lo que es disciplina, responsabilidad, este, la moral, la ética, yo normalmente en mi vida trato de llevarlos a cabo porque un ser humano debe de ser honesto, debe ser responsable, debe tener todos los valores que hay. Desgraciadamente, la sociedad pues nos impide, pero yo tengo un lema, o sea, no me interesa el pensamiento de los demás, o sea, a lo mejor se oye muy egoísta, pero yo me manejo así, o sea, yo no me interesa, yo respeto a las personas, pero yo sí trato de que en mi vida o personal o en mi vida familiar estén presentes siempre, siempre lo que es el orden, la responsabilidad, la disciplina, la ética, la moral, porque a mí me llena, o sea, a mí como persona me dan paz, me dan que yo me siento bien conmigo misma, o sea, y eso es muy importante. Y trato de no dañar a terceros, o sea, que lo que yo vaya a decidir o lo que yo vaya a hacer, siempre pienso si eso que decidí va a dañar a alguien más. Y si daña a alguien más, mejor no lo hago. Y usted Entonces, comentaba, sí, esta parte de a través de la familia, y creo que generalmente se piensa que es la familia quien debería educar en estos hábitos morales y éticos. ¿Qué tanta responsabilidad o qué tanta implicación desde su perspectiva tendría que tener la escuela? pues yo diría que tanto la escuela como los padres deben de ir como en un equilibrio. Deben también de enseñar mucho, o sea, tienen también que dar énfasis en lo que son, lo que es los valores, o sea, si uno, y normalmente la escuela así lo lleva, o sea, porque uno está construyendo a otro ser humano, esa es la labor del profesor o la labor del educador, ¿no? O sea, también ser como el segundo papá, la segunda familia, ¿no? Eso es muy importante porque pues se supone que nosotros como adultos o como profesores estamos teniendo una vida en construcción. Entonces tenemos que construirla. ¿Y cómo vamos a construirla? Pues por medio de valores, es como tomar el rol de papá también. Bueno, ese es mi punto de pensamiento, pues. Sí, gracias, profesora. En su caso, señorita Lely, ¿cómo ha sido esta extrapolación de estas cosas no académicas a su vida personal y cotidiana? Bueno, a lo mejor principalmente un poco el ejemplo en casa, ya que aquí la mayoría pues son
pues llegaron en este caso a nivel licenciatura, son ya profesionales, entonces es eso, ¿no? No estancarme y seguir igual, a lo mejor con el ejemplo, ¿por qué? Porque por lo menos a mí siempre me inculcaron el no te detengas, prepárate, respétate y lo que quieras, vamos a apoyarte. En este caso, pues justamente fue eso, un poco la responsabilidad que se me inculcó desde pequeña, el hecho de que al final, aunque, bueno, mi mamá siempre decía, ¿no? Al final, el día que yo me vaya, quiero que tú estés a lo mejor preparada, porque no siempre voy a estar contigo. Y a lo mejor es eso, ¿no? A lo mejor el ejemplo, la responsabilidad, mantenerte firme en cuanto a tus ideales, a lo que tú deseas y, pues, justamente eso, la disciplina, porque no solamente es presento el examen, quedo y ya, listo, sino mantenerte, ¿no? Volvemos, a lo mejor con ejemplos muy simples o muy banales, no sé, el hecho de que tienes que poner ya a lo mejor prioridad en cuanto, pues sí, lamentablemente llega un punto en el que decides sacrificar, por así decirlo, a lo mejor un poco la diversión y enfocarte a la responsabilidad que te trae, pues, la universidad, ¿no? Centrarte, qué es lo que quieres, ¿por qué? Porque ya estás entrando a esta vida adulta. Entonces, pues es para mí siempre mantenerme firme. Esto es lo que quiero y lo voy a lograr porque sé, porque puedo y lo voy a hacer. Y en ese sentido, sería también la misma pregunta para usted. ¿Qué parte de esta ética o de moral o de valores en general también le haría falta a la currícula mexicana? Pues desde mi vida como estudiante, principalmente desde la secundaria y lo vimos a lo largo de la licenciatura en pedagogía, es esta parte humana. Eh, yo había mencionado que además de estudiar pedagogía, me metí a estudiar lo que fue teatro. Entonces, combinar teatro con pedagogía, para empezar, como pedagoga tienes que ampliar tu panorama, no solamente tienes que, enfocarte solo a una cosa, sino saber un poco de todo, porque volvemos, están formando a personas, a humanos. Entonces, en este caso, para mí, las bellas artes, principalmente lo que es el teatro, a lo mejor es abrirte más a esta parte humana, sensibilizar al otro, porque realmente te encuentras a personas que tal vez, pues sí, no sabemos realmente qué es lo que trae de casa y lo refleja dentro de la escuela. Entonces, siento un poco que se está perdiendo eso. Yo hacía mucho a lo mejor esa crítica de que solamente nos están importando aspectos cognitivos y estamos dejando a un lado los aspectos emocionales, porque volvemos, estamos hablando con personas y cada persona creo yo que es un universo diferente y el hecho de tú como docente conocerte y conocer a cada uno de tus alumnos para saber cómo poder ayudarlo a lo mejor un poco en cuestión profesional y también de manera personal. Y esta distinción que hace me parece muy interesante porque pareciera que cuando hablamos de artes o de humanidades no está presente un aspecto cognitivo, ¿no? Y creo que es justamente eso, creo que también en las artes, en la música, en la pintura, siempre está este aspecto racional y cognitivo, es decir, también a través de las humanidades o de esta separación que llamamos humanidades, también puede estar presente eso, ¿no? Incluso desde la noción de persona, ¿no? Que viene justamente del teatro. O sea, esta máscara griega que se utilizaba y que al final deriva también en personalidad. Es decir, las ciencias y las humanidades en realidad creo que es desde una división del conocimiento propio, ¿no? O sea, más que una división natural, se empezó a hacer por la facilidad de su estudio, no porque en realidad existiera. Y en ese sentido creo que también tendríamos que ver cómo estamos ayudando a los estudiantes desde esta parte humanística. Hay una autora que se llama María Caso, que tiene un libro o una frase que se llama Enseñar arte no es hacer manualidades, ¿no?
Entonces, justamente estos niños que en el preescolar simplemente agarran la acuarela y dibujan o salpican, y eso no es realmente enseñar arte, ¿no? O los festivales del 10 de mayo, del Día del Padre, en el que nada más hacen o una alfiletera o una maceta y realmente no están trabajando con estas habilidades artísticas que los infantes poseen naturalmente. En ese sentido, señorita Dana, la siguiente pregunta, y me gustaría hacérsela doble, es ¿qué tendrían que voltear a ver los alumnos o las nuevas generaciones en sus profesores? Señorita Dana. Pues todos los conocimientos que ellos te pueden aportar a tu vida, tanto como estudiante como persona. El simple hecho de tú ir con otra mentalidad a la escuela, repito, de realmente llevarte algo a casa, de realmente el día de mañana tú puedes poder decir que aprendiste y qué es lo que aprendiste, pues ya vas de gane. Entonces, pues sí es muy importante. Yo considero que es muy importante la mentalidad de cómo el alumno vaya, porque si el alumno va con una mentalidad apática de que, ay, si el maestro no deja, tampoco le voy a exigir que nos ponga a hacer algo, ¿no? Y el maestro, si es flojo, tampoco accede a hacer nada, pues van perdiendo los dos, ¿no? Entonces, esa parte de que ambos, tanto profesores como alumnos, expriman todos sus conocimientos mutuamente, que puedas decir el día de mañana, sí, aprendí y lo que aprendiste, que sí realmente vas a la escuela con un objetivo de exprimir a tu profesor porque quieres adquirir todos los conocimientos de él, ¿no? Sí, en ese sentido también cabría la pregunta inversa, ¿no? A su parecer, ¿qué tendrían que ver los docentes en estas nuevas generaciones? No se escuchó su pregunta, ¿me la puede repetir, por favor? Sí, que la primera pregunta era ¿qué tienen que ver las nuevas generaciones en sus profesores? Y ahora, ¿qué tienen que ver los profesores en las nuevas generaciones? Pues que al final de cuentas, pues las nuevas generaciones van a ser el futuro de México, ¿no? Y si uno como profesor no exprime o no saca lo mejor de un alumno o lo deja hacer lo que quiera, pues a la larga va a repercutir, porque al final de cuentas ellos como ciudadanos en algún futuro nos van a representar, ¿no? Entonces sí es importante que, o sea, no se pierda ese don, pues, de que, pues, el alumno es el alumno y el maestro es el maestro. Y el alumno va a estudiar y no va a hacer relajo, sino a estudiar. Que realmente los profesores también tengan esa mentalidad, ¿no? De que los alumnos van a ser nuestro futuro y si los alumnos no quieren trabajar, pues ni modo que trabajen porque yo en mi experiencia, pues notaba que iban con una mentalidad así como de, no, pues el maestro no quiere trabajar, pues yo tampoco trabajo, ¿no? O no van con esa mentalidad de realmente llevarse conocimiento a casa, sino de convivir con sus compañeros nada más. Claro, el aspecto de socializar a veces pesa más. En su caso, señor Ulises, qué tendría que ver las nuevas generaciones en sus profesores? Y luego insisto, la pregunta inversa, ¿qué tendrían que ver los profesores también en las nuevas generaciones? Pues así como comentan que pues es que con base también a mi experiencia, pues nada más iban a socializar y nada más como que ay, a pasar la materia y ya, y no veían los maestros que los demás también necesitaban ese, no sé, empeño o dedicación hacia ellos, sino nada más se dedicaban a los que no iban a la escuela o que no, que les valía. Entonces sí era muy, digamos, muy indeciso en ese aspecto, porque, o sea, tú hacías algo bien y para que no te apoyaran o X cosa, y ya copiabas tú lo mismo de ellos y pues ya te afectaba a ti, ahí sí te decían por qué es así y todo eso, y pues no, como que sí estaba mal en ese aspecto.
Y en ese sentido, profesora Laura, usted que está también del otro lado, o sea, son las mismas dos preguntas y me gustaría agregarle una extra para usted. ¿Qué tendrían que ver las nuevas generaciones en sus profesores y qué tendrían que ver los profesores en las nuevas generaciones? Bueno, yo creo que es muy importante ambos, tanto es profesores como alumnos, pero como yo, también una filosofía que yo llevo, en la vida tiene que haber un equilibrio para todo. No debe de ni uno para acá ni uno más para allá, ¿no? Tiene que haber un equilibrio. O sea, aquí yo les he notado ahora que doy clases a los alumnos que siempre hay una queja de una persona, o sea, de X, ¿no? ¿Y por qué trata así a él si él no trabaja, si él no, no cumple? Y nosotros que cumplimos, y yo siempre les he dicho, este, ¿por qué te fijas en lo que el otro hace? Siempre debes de fijarte en lo que tú haces, en lo que tú aportas, en lo que tú das. O sea, no te fijes, porque a la larga, a la mejor ahorita no se nota, pero más adelante él se va a dar cuenta y se va a dar de topes y va a decir, ¿por qué no puse atención? ¿No? En mi experiencia estudiantil, yo tuve profesores, algunos que enseñaban, otros que nada más iban y decían, ponte a leer esto. Y ahí tú te vas dando cuenta que en la viña del Señor, ¿verdad? Hay de todo. Entonces, ir tomando lo bueno de cada uno y desechando lo malo. Bueno, ese es mi punto de vista. Y Gracias. la siguiente pregunta para usted también, profesora, debido a su perspectiva. Pareciera ser que no podemos conjugar pasarla bien en las clases y tomar clase, ¿no? Un poco la perspectiva de la señorita Dana el señor Ulises, que pareciera que para trabajar o para ir bien en una clase tenemos que estar sentados callados y disciplinados, ¿no? ¿Cuál sería la dificultad a la que se enfrenta el profesor de, como dice usted, equilibrar esta parte de que los alumnos se la pasen chévere o por lo menos disfruten y también que se lleven esta parte de conocimiento? Aquí el punto es como eso, o sea, bueno, ahorita que yo tengo una niña, ¿verdad? Y yo diría otra vez estoy cursando la escuela otra vez, ¿no? Porque uno como padre pues tiene que estar pendiente de la educación, ¿no? Entonces, otra vez estoy estudiando, entonces me doy cuenta que lo lúdico, que ahorita lo están tomando mucho, que a lo mejor en mi época no lo hubo, yo veo que aprenden mejor. O sea, en cómo aprenden por medio del juego, por medio de que no sean las clases así como cuadradas, ¿no? Como lineales, sino que haya un panorama un poco, y el profesor se va a ir dando cuenta, al ir, que si no le funcionó algo de una manera, pues hay que cambiar. Entonces hay que buscar el cambio siempre, o sea, ir viendo qué funciona y qué no funciona. Entonces, pero sí, mantener mucho lo que es la atención del estudiante y uno como profesor o como adulto se va a ir dando cuenta que al niño o a la estudiante no se le hace tediosa la clase, no se le hace aburrida, no se duerme. Por ejemplo, como yo que tuve profesores que nada más llegaban y decían, saquen su ley, su código. Y a ver, tú te lees del artículo tal a tal artículo. Entonces, eso yo veía que a veces hasta daba sueño. O sea, decía, bueno, este profesor nada más viene aquí a que leamos y ni siquiera nada más leemos como robot, no lo entendemos. O sea, no lo, o sea, yo ya lo entendía un poco porque pues ya estaba en lo que era lo laboral, ¿no? Pero había gente que yo veía que se dormía. Entonces decía, no, esto no está bien, pero pues eso es lo que yo a mi parecer, yo empecé a tomar y estar observando a los alumnos y ver cómo los puedes atraer, cómo les puedes llegar y cómo te vas a dar cuenta, pues platicando con ellos y ver y tomar lo bueno, lo malo de la persona y decir, bueno, por le puedo llegar a este muchacho, por acá le puedo llegar al otro, ¿no?
Entonces, yo desde mi punto de vista siempre observo a la gente y la gente es la que te da la pauta para poder realizar tus, tus temas, pues. Bueno, yo me guío de esa manera, no sé otras personas, pero yo digo desde ese punto de vista. Sí, es difícil, ¿no? A veces convivir también con los estudiantes porque insistía yo, o bueno, mencionaba yo la vez pasada, o sea, es de pronto dejarlos ir, ¿no? Y entonces es un constante estar conociendo a personas y tratar todo el tiempo de estar vinculándote y no solo eso, sino también de alentar al otro, ¿no? En su perspectiva, señorita Lely, entonces comenzamos con estas dos preguntas. ¿Qué tendrían que ver las nuevas generaciones en los profesores y qué tendrían que ver los profesores en las nuevas generaciones? Pues primero que nada, creo yo que esto es un trabajo en equipo, tanto del docente como del alumno. Eh, Nosotros dentro de la carrera de pedagogía intentamos romper con esa visión tradicionalista de que yo, docente, te enseño y tu alumno solamente eres un mero receptor. En este caso es, no, esto es un trabajo en equipo, em, pues sí, mientras yo te a lo mejor enseño y aprendes, también estoy aprendiendo de ti, porque volvemos, cada alumno, cada persona es un mundo diferente. Y aquí entra a lo mejor un poco la importancia de conocerte tú, que a lo mejor qué habilidades posees, qué estrategias posees y a lo mejor conocer un poco a tu alumno, a lo mejor qué tipo de aprendizaje es lo que resalta en él. Si tal vez él es auditivo, si tal vez él es visual, kinestésico. Entraba retomando un poco su pregunta de que no podemos hablar de divertirte y aprender. Tal vez eso es lo que intentamos romper el pedagogo, ¿no? Em, Romper con esas clases tradicionales. Aquí todos aprendemos pues, de todos. Creo que yo la formación, aunque es un aspecto individual, bueno, la formación es personal, sin embargo, creo que te formas también a través del otro. Aprendes a través de, a lo mejor, del ejemplo, de la experiencia, del error. Entonces, igual es a lo mejor mantener o valorar un poco más eso, a lo mejor como estudiante, el trabajo que está haciendo el profesor para poder lograr en ti ese aprendizaje significativo. Y en este caso, que el docente no pierda de vista que volvemos, estamos tratando con personas. Conocer tal vez un poco su historia, ¿no? No sabemos qué problemas trae en casa, no sabemos a lo mejor los problemas personales, su vida como estudiante, porque lamentablemente muchas veces también son los mismos profesores los que rompen con pues con estos sueños, con esta espinita de seguir, porque como, en lugar de a lo mejor motivarte, te dan el bajón. Entonces creo que es para mí importante ese trabajo en equipo, conocerme yo como estudiante y tal vez de alguna forma también no solamente dejárselo toda la carga al profesor, sino también depende de ti qué es lo que quieres aprender y cómo lo quieres aprender, trabajar a la par con tu profesor y que el profesor de igual forma conozca al alumno y trabajen en pues sí, en equipo. Y es muy interesante porque generalmente yo tengo este conflicto de la figura del docente como justamente docente y la figura del docente como trabajador, ¿no? Es decir, si tú vas a un restaurante y le pides un montón de cosas al mesero, le tiras los platos, es decir, tienes un comportamiento evidentemente grosero con el mesero, eh, pues sí quedas mal visto ante la sociedad, ¿no? En cambio, que un estudiante se porte o sea conflictivo con su profesor, no tantas veces es mal visto, ¿no? Yo supongo que también influye esta parte social de que, bueno, el profesor es una figura de autoridad, pero también es cierto que el profesor debería ser visto como un trabajador, es decir, como alguien que está ofreciendo los servicios. Y si evidentemente no tienes respuesta positiva o retroalimentativa de la otra persona, también es difícil, ¿no?
Y en ese sentido, esta última frase que menciona sobre que el profesor puede romper los sueños del alumno, también habría que preguntarse cuántas veces los alumnos no rompen los sueños de los profesores, ¿no? En este sentido de transformación social. Y algo que también me gustaría preguntarle era justamente esta parte de la didáctica, ¿no? Definida como el arte de la enseñanza, es decir, la didáctica entendida también como un arte, como una cosa que tiene que ver plenamente con las habilidades y estrategias del ser humano para la apreciación de la belleza, ¿no? Que es lo que, bueno, en una postura muy kantiana, el entendimiento del arte, ¿no? ¿Cómo entraría este aspecto formativo de la didáctica en cuanto al docente y la ludología que comentaba la profesora Laura? Pues volvemos, creo que yo ya es algo a lo mejor un poco personal, porque dentro de la carrera, pues sí llevamos a lo mejor justamente la clase de pedagogía y didáctica. Ahí nos basamos principalmente en las bellas artes. En este caso retomamos lo que es la pintura, el teatro, la música, la fotografía. En este caso, pues mm, a lo mejor como usted mencionaba, romper con solamente, pues ya solamente dibujo, solamente hago esto y ya, ahí está el arte. No, sino realmente verlo desde una parte humana. A lo mejor dentro de la carrera también llevamos la clase de diseño de recursos didácticos, que lo primero que nos enseñan es lo que yo había a lo mejor mencionado, es conócete, qué estrategias posee el alumno, qué tipo de aprendizaje es, y a partir de tal vez su historia un poco personal y como estudiante podemos partir, porque efectivamente no todos somos iguales, no, mis estrategias o pues sí, tal vez mis recursos no van a ser siempre lo mismo para la otra persona. Entonces es a lo mejor volverlo un poco, yo desde mi perspectiva, un poco personal, conocer a cada uno de tus alumnos para, a partir de lo que ellos tal vez posean, sus competencias, partir en este caso del diseño de estos recursos. Eh, Allá dentro de la carrera vemos o conocemos, yo había mencionado que tal vez este proceso de formación es un poco doloroso, porque te enfrentas a lo que eres tal vez bueno, a lo que tal vez no tanto, y entra también esta parte del trabajo en equipo que ya se había mencionado. Yo soy buena para esto, tal vez tú eres mejor en esto, vamos a trabajar en equipo para en conjunto sacar este trabajo y partimos o tratamos de verlo de este lado, no solamente impartir la clase de yo hablo, tú escuchas y tomas apuntes, no, sino volverlo a lo mejor un poco más dinámico, un poco más lúdico, por así decirlo, pero siempre y cuando con la finalidad de que el otro aprenda y también tú aprendas de. Claro, volvemos a la parte de María Caso, ¿no? Así como no todas las manualidades serían educación artística, no todo el juego sería, bueno, habría algunos autores que indicarían que sí, debido a la socialización de algunos hechos aspectos, pero no todo el juego, sino un objetivo dentro del ámbito académico sería, pues justamente esto, lúdico, ¿no? Y ya para ir cerrando, al parecer va a ser un conversatorio bastante eh, estrecho. Señorita Dana Rodríguez, con todo esto que se ha estado comentando, ¿usted alguna vez se sintió atendida personalmente por alguno de sus profesores? Es decir, ¿usted cree haber recibido esta educación personalizada? Sí, este, pues depende de, bueno, yo digo que fue porque, pues, también como el alumno se va abriendo, ¿no? Si eres un alumno cerrado, que nada más te importa ir a áreas, ¿sí? Entonces yo traté de centrarme mucho en lo que realmente era mi objetivo al ir a la escuela.
ese objetivo de llevarme algo a casa, de realmente aprender, de que aprendieran también los profesores de mí, yo creo que sí. En su caso, señor Ulises, ¿usted se sintió con esta atención personalizada? ¿Cree que hubo este acercamiento por parte de los profesores? Pues sí, más que nada, como dicen, si tú eres muy de callado o tímido, pues obviamente pues el maestro pues no te va a poner la suficiente atención o no va a estar muy atento contigo, porque el maestro te está como que obligando, se puede decir de un modo, a que tú te dé como que mm, ese, no sé, ese motivo para que le hables más que nada. Y pues en mi caso sí es como que soy muy que hablo y soy muy dinámico, muy de todo, para que pues sí vean los maestros que dejan una esencia de mí y yo a ellos, más que nada, y ven que el empeño que yo le pongo, ellos también me pueden ayudar un poco. Claro, esta doble transformación no solamente del alumno, sino del profesor, ¿no? También cada alumno deja su huella. En su caso, profesora Laura, eh, justamente me gustaría hacerle, antes de pasar a esta pregunta, eh, los muchachos hace ratito hablaban de por qué a veces el profesor le pone más atención un poco a estos muchachos relajosos y no sé si en su perspectiva, al menos yo aquí voy a hablar también como docente, muchas veces se les pone atención también o más atención también a esos muchachos o a esos alumnos porque los alumnos estudiosos, los buenos, o sea, uno ya sabe que de alguna forma la tienen fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque así son y porque a ellos nada más hay que irlos llevando de la manita casi casi para que pues logren sus sueños y metas. Y a veces son los relajosos, los más empedernidos, los que el profesor, al menos, insisto, desde mi perspectiva, les tiende un poco más la mano. ¿Cómo es desde su perspectiva justamente esta parte que comentaban también los muchachos? Bueno, desde mi perspectiva, bueno, yo trato, ¿no? De, de ver a ambas, a darle las atenciones por igual a todos, pero sí, efectivamente, el más relajiento es que el que necesita un poquito más atención del profesor. ¿Por qué? Porque tú como profesor quieres que todos aprendan a la par, ¿no? Entonces tú a los que estudian, a los que ya sabes que ellos realmente son responsables, entregan sus tareas, pasan los exámenes, y tú ves que realmente aprendieron en cuanto a que te están preguntando, están interactuando contigo, y los relajientos no. Entonces tú lo que buscas es que realmente ellos tengan ese mismo aprendizaje que los que sí hacen, ¿no? Entonces es como una mamá que al que más le pone atención es al que está enfermo, al que es más rebelde, al que tiene tipo de problemas ese. Entonces yo creo que el profesor es como yo hace rato decía, que debe de tomar un poco el rol de papá. Entonces, al que necesita le debes de poner más atención que al que no. Bueno, ese es mi punto de vista y de pensamiento, ¿no? Que yo normalmente al relajiento le tomo más, a ver, fulanito, a ver, ¿qué pasó? A ver, esto. Porque yo siento que no es que tengas preferencias o que tengas, ¿cómo se le llama la palabra? Favoritismo. Favoritismo, ajá, por ese tipo de personas, sino que lo que tú quieres es que todos aprendan, todos sean estudiosos, sean responsables, pero a veces, yo desde mi punto de vista, a veces sí no, a veces ¿cómo se dice? No es que me bloquee, sino que trato de darle su espacio a cada alumno, porque yo no me puedo meter muy de lleno a su vida personal, ¿verdad? Porque si ellos no se acercan, yo se los he dicho en mis clases, o sea, yo quisiera acercarme, pero también tengo el miedo a acercarme y que él crea que soy entrometida, ¿no? Entonces, a veces sí los he dejado, pero sí, al relajiento es al que más le tomo,
diría, le jalo la correa, ¿no? Pero es por eso, porque él necesita esa ayuda. Y el cambio, el que ya es estudioso, responsable, pues ya hay, o sea, él solito va ahí, él ya está bien, pues por decir, se puede llegar que ya está arriba. En cambio, el otro está abajo. Entonces tú quisieras que él llegara al nivel del otro. Bueno, ahí sí es lo que yo pienso. Sí, y en este sentido también, ¿cómo da usted o se intenta dar esta atención personalizada de la que hablábamos, que creo que ya comentó un poco, pero es difícil darle atención a cada alumno? Sí, es difícil, es lo que yo comento, es difícil porque hay veces que se puede tomar a mal de que te entrometas o que ellos lo ven como si fuera impositivo. O sea, y lo que uno como profesor necesita es que ellos, o sea, sí necesita el profesor tomar el rol de profesor, pero el estudiante no debe de ver que el profesor es como el papá. O sea, tiene que haber no deben de, que el alumno no debe de pensar que las cosas son impositivas, o sea, que se lo están imponiendo, sino que hacerle ver que es por un beneficio para él, que si él no lo hace, las consecuencias que él le van a traer a la vida van a ser por él, no por los que le están enseñando. Bueno, yo así me manejo. Y en esta analogía de la familia, creo que, y por lo que comentaba la señorita Lely, creo que también es aprender a que, pues, se dice, ¿no? Como padres no hay un favorito, pero siempre hay un hijo más cercano, ¿no? O Sí, sea, así va a pasar también en la escuela. O sea, así es. no hay un alumno favorito, pero sí va a haber uno más cercano. No hay un alumno o a lo mejor alguien que tenga todas las competencias, pero si vas a dar un tema relacionado a ciencias, ya sabes qué alumno va a sacar la mejor nota, ¿no? Si hay un alumno al que le vas a hablar de literatura, también ya sabes por cuál. Entonces, creo que también es este dolor de pronto decir, pues no soy bueno en esto, entonces pues es un poco lógico o al menos predecible que se apoyen en tal persona, ¿no? Porque no todos vamos a tener esta multiplicidad de habilidades, no todos vamos a ser perfecto en todo. Entonces creo que también es aprender de ese dolor de, pues yo no soy, al menos por un tiempo, eh, pues el favorito o el que tiene esta cercanía, ¿no? Lo que sí no me gustaría dejar un poco en la incertidumbre es que el maestro tampoco tendría por qué hacer sentir mal a alguien que no posee esas características, ¿no? Esa no es la figura del docente. En su opinión, señorita Lely, entonces, ¿cómo se trabajaría con esta atención personalizada? Porque habría que decirlo también, es muy caro y muy complejo atender alumno por alumno. Entonces, desde su perspectiva pedagógica y con su experiencia como estudiante, ¿sería conveniente dar esta atención personalizada? Yo siento que sí, sin embargo, creo que tiene que partir en este caso del alumno. Como lo comentaba la compañera Laura, siempre y cuando el alumno así lo desee, porque es a lo mejor no invadir su privacidad y si tal vez el alumno no se siente listo para, tampoco presionarlo. Sí considero que el docente tiene que estar atento a sus alumnos para poder identificar o, sí, más que nada identificar alguna problemática que el alumno posea. Sin embargo, si el alumno simplemente no desea por el momento tal vez hablar o tener esa atención, aunque el docente, por mucho que quiera, no va a poder, porque creo yo, volvemos, el chiste no es invadir la privacidad del alumno, sino darle esa confianza que cuando el alumno se sienta a lo mejor seguro o en confianza de acercarse a ti, pues hacerlo, no presionarlo. En este caso, pues yo lo vi o lo viví con un compañero dentro de la carrera que el alumno era bastante bueno, leía muchísimo, participaba mucho, pero dentro de su vida tal vez personal habían muchos problemas y eso era lo que hacía que decayera dentro
de su vida como estudiante. Él llegó a un punto en el que simplemente ya no pudo y se acercó a un profesor. Este profesor le ayudó de manera, pues para mí fue impresionante porque noté el cambio de tal vez primer semestre a sexto, séptimo semestre. Pero fue el mismo alumno el que decidió tomar la decisión de acercarse y pedir la ayuda, porque por mucho que tú te quieras acercar, pues ya no depende a lo mejor al 100% de ti, sino volvemos, es un trabajo en equipo y si el alumno así lo requiere, que el docente tal vez esté de alguna forma también capacitado y en la mejor disposición para poder ayudar a su alumno. Ahorita que decía la profesora Laura y la pedagoga Leli, justamente esta parte me acordé de un concepto que hay en psicología que se llama pulsión escópica, que es muy interesante la etimología de la palabra escópica, que viene de ver, igual que en la palabra estetoscopis, por favor. Y la pulsión escópica es aquella intención que tiene el psicólogo cuando el cliente o el paciente apenas va contando y entonces el psicólogo como que se quiere eh, enterar más del asunto y el paciente empieza a poner un freno, ¿no? Ahí es, en términos sencillos, esa vez recuerdo que nos lo explicó nuestra profesora, es cuando el psicólogo se quiere enterar del chisme y está perdiendo de vista la ayuda terapéutica que debería haber, ¿no? En ese sentido, creo que también el docente debería ser un poco cuidadoso con esa pulsión escópica, ¿no? Y lo que comentaba a Lely, ¿no? De ser un docente en formación continua. Es decir, el hecho de que tú hayas tomado una carrera, no, la mayoría de las veces no te posibilita para transmitirla. O sea, si tienes esta didáctica que decíamos, este arte de transmitir, pues qué padre, pero si no, también es importante actualizarse y prepararse. Y ya como pregunta final, entonces, señorita Dana, ¿qué consejos le daría a las nuevas generaciones? Pues que valoren principalmente el poder estudiar porque al grado de preparatoria, porque pues en esta situación, en estos momentos, en la actualidad, pocos son las personas que pueden llegar a un nivel preparatoria y pues muchísimo más pocas las que pueden cursar una licenciatura. Entonces, que si están estudiando, pues lo valoren y aprovechen esa oportunidad que si van en una escuela particular, pues que sus papás les están dando, ¿no? Al pagar la escuela, y si van en una pública, pues aún así, porque pues muchos quisieran estudiar y por X o Y razón no lo pueden hacer. Y pues que si ya están en la escuela, aprovechen y expriman a sus profesores de sus conocimientos, que realmente vayan con la mentalidad de llevarte algo a casa, no solamente a echar relajos, que realmente centren su pensamiento en aprender, porque al final de cuentas te estás formando para ser un profesional, para salir a la vida laboral. Y si no lo haces con la madurez que esto amerita, pues no va a repercutir a tu futuro, no solo como persona, sino también en la vida laboral y en la vida profesional. Entonces, tener claros tus objetivos es importante. Y en ese sentido, señorita Dana, ya que estuvimos reflexionando de alumnos y profesores también, ¿alguna vez le gustaría enseñar criminalística? Sí, alguna vez sí, sí. El compartir estos conocimientos que estoy adquiriendo a alguien más, y sí me gustaría, porque pues es el medio forense es algo que no muchos conocen, y entonces pues si te gusta, la verdad es que es muy padre, aprendes muchísimo en tan solo 3 cuatrimestres que llevo. La verdad es que me siento bien, he aprendido lo suficiente y pues no sé, sí me gustaría que más conociera, ¿no? Sobre este medio que es la criminalística, que que conlleva las ciencias forenses, el ámbito pericial, el ámbito criminalista. Muchas gracias, señorita Dana. Señor Ulises, usted finalmente, ¿qué consejos le daría a las nuevas generaciones también? Pues que no echen nada a la basura, que todos los consejos que les den
sean malos o sean buenos, pues que los tomen. Digamos que, en fin de cuentas, pues tú eres el que los va a tomar. Si están bien o están mal, pues tú los vas a llevar a cabo. Si caes, tú vas a caer, pero sabes que la consecuencia, pues ya, ¿cómo se lo explico? Pues digamos que tienes una consecuencia, pues ya sabes que tienes a los demás o tienes el apoyo de tu familia, más que nada, o incluso el apoyo de algunos maestros que no te dejan y que te han visto desde muy pequeño que has echándole ganas y todo eso. Y la siguiente pregunta también, señor Ulises, ¿alguna vez le gustaría ser docente de gastronomía, es decir, enseñar gastronomía? Sí, más que nada a niños pequeños, ya que son un poco más moldeables y enseñarles un poco lo que es un trabajo en equipo y responsabilidad para que con el paso del tiempo ellos se vayan formando y ellos lo lleven a cabo. Bien, muchas gracias. Profesora Laura, ¿qué le aconsejaría a las nuevas generaciones? ¿Qué le aconsejaría a sus compañeros docentes? ¿Qué le aconsejaría? Que no dejen de aprender, que no dejen de seguir actualizándose, de seguir queriendo absorber conocimientos. Y no digo en cuanto a lo dogmático, sino en conocimiento en general. O sea, a veces decimos, es que la ciencia, ¿no? O decimos, es que el juego, sino que todo debe de ir, y es que todo se interrelaciona, tanto la ciencia como lo recreativo, como las artes, y no ver desde, o sea, siempre querer alimentar. Es que la educación es como un alimento, debe de ser como un alimento. O sea, que eso lo necesitamos tener conocimiento de todo. Y yo tengo una experiencia porque mi padre, a pesar de que era de pensamiento machista, él nunca estudió, o sea, él ni siquiera terminó la primaria, pero él era una persona que leía, él era una persona que aprendía, nada más con leer, ya sabía él, por ejemplo, si se compraba un animalito, él se compraba libros acerca de ese animalito, y él empezó a aprender así. Luego cuando yo todavía estaba estudiando la carrera de Derecho, y yo que no vivía yo aquí, yo un día vine de visita y mi papá ya hasta tenía libros de derecho, ya hasta podía hacer una demanda y ya. Entonces, eso a mí me enseñó a que cada día yo quería aprender más. O sea, quería alimentarme, tener una nutrición de alimento, de educación. Y entonces eso es lo que debemos de tener. O sea, es tener esa hambre, a esa hambre de conocimiento. Y yo les exhorto siempre a mis alumnos y a las personas, a las generaciones que están estudiando, a que quieran, a que quieran educarse o aprender de todo y actualizarse día con día, porque ahorita, por ejemplo, nosotros como profesor, y que, bueno, esta es mi primera experiencia como docente, ¿no? Y es muy gratificante para mí. Y y enseñarles a ellos que no se deben de estancar, que deben de querer más y ir subiendo la escalera, ¿no? Y eso es lo que yo quiero transmitir a ellos. A veces se va a poder, a veces no, porque depende, como dice la compañera Leli, que depende de la persona, depende de lo que ellos quieran lograr. Pero, por ejemplo, todo ser humano puede lograr todo lo que uno se proponga, todo. Nada más que hay que quitarse el miedo para poder avanzar. Nada más, gracias. Gracias a usted por participar, profesora Laura. Entonces, pedagoga Aleli, si nos hace el favor de darnos un consejo para las nuevas generaciones, no solamente en este caso de alumnos, sino también los docentes que se están formando. Pues que se preparen en todos los aspectos, tanto personal, profesional, laboral, no lo sé, que no se conformen, que sigan estudiando, que sigan aprendiendo, que valoren mucho el esfuerzo
tanto de las personas que lo rodean, de sus profesores, tú como alumno o tú como docente, y que al final nunca pierdas de vista tal vez esos ideales que tú tengas y mucho menos esta parte humana. Pues antes de concluir este quinto conversatorio, me gustaría señalar que una y otra vez está apareciendo este concepto de alimentarse, ¿no? Como lo veíamos también en la sesión pasada, esta relación entre alumno y lo que podríamos reconocer como alma mater, también la- la madre, perdón, el ente que nutre o la madre nutriente. Entonces, que no solamente existe un alimento físico, sino también un alimento intelectual, ¿no? Insisto, el formar a las personas también es para que participen, y también a través de la palabra, para que participen justamente en estas conversaciones intelectuales. Entonces, no me gustaría irnos sin que el profesor Esaú nos diera una breve reseña de qué es lo que piensa, una opinión, una breve conclusión. Claro que sí, con gusto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por todos sus comentarios, por toda la propuesta que tienen. Hoy día decías temprano el punto de, pues al final de cuentas todos somos exalumnos, ¿no? Independientemente del nivel académico que tengamos hasta ahorita, todos somos exalumnos. Y de una u otra forma, pues todos hemos pasado por esta formación bachiller en promedio, ¿no? Acá que escuchaba al señor Ulises, entiendo que tiene esta formación técnica y de una u otra forma también se involucró en el mundo escolar o todo lo que es el ámbito escolar, escuchando a la señorita Aleli, pues entiendo que si está en una licenciatura en pedagogía, pues obviamente pasó por una situación bachiller. Tuve la fortuna de compartir con Dana aula, alrededor de un semestre, 2 semestres, tuvimos 2 asignaturas, y pues bueno, la vi egresar de Senda 2000 Aragón, y pues bueno, a profesora Laura, pues teniendo una licenciatura en Derecho, pues obviamente también pasó por su formación bachiller, ¿no? ¿Qué me gustaría aportar? Pues yo creo que la parte principal es esto que comentan al final, ¿no? Que creo que la pregunta va muy dirigida a, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Ahora qué debemos hacer? ¿No? ¿Qué es lo que sigue para estas personas que terminamos nuestra preparación bachiller? Pues creo que seguir impulsando, creo que seguir motivándonos de una u otra forma, entender que esta motivación, lo mencionaron cada quien con sus propias palabras, viene desde adentro de nosotros mismos. Ajá. Sí nos encontramos por ahí con compañeros y con profesores y también con familiares que nos ayudan mucho a tener esta motivación, pero ellos podrán hacer lo de circo, maroma y teatro, si queremos verlo así. Lo dijeron también ellos, ¿no? No depende de los demás, depende de nosotros mismos, al final de cuentas. Y creo que es muy importante con lo que fueron cerrando cada uno, seguirnos preparando, seguir adelante, entender que el bachillerato, muchas veces lo comento con los alumnos, es mero trámite en cierta situación. Ajá. Se empiezan a reforzar conocimientos que se vieron desde primaria, sinceramente, y a veces es un ritual de paso, lo entiendo muchas veces como un ritual de paso, ¿no? Tengo que cumplir con este trámite para ahora sí ir hacia donde quiero, con lo que mi vocación me mueve. Los bachilleratos tecnológicos, no por hablar y echarle flores a Senda, nos aportan demasiado. La idea no nació en Senda, ¿no? Esto tiene que ver con de una otra forma la Escuela de Artes y Oficios del siglo XIX, y que se convertirán en las vocacionales y después en los CECITs de Politécnico el siglo pasado. Busca esto, ¿no? Ya ve tomando, claro, en el contexto histórico, esto es lo que necesita una nación para desarrollarse, pero por otro lado ya ve tomando lo que a ti te gusta y lo que tienes como vocación, esta parte que sí te puede a ti guiar en el resto de tu vida, de la parte profesionista. Me gustó mucho que dijeron en lo general profesional. Ojalá que todos nos formemos como profesionales, pero sí hay una brecha entre ser profesionista, y creo que todos cuando terminamos un grado tenemos el profesionista, pero es complicado llegar al profesional. Ojalá que todos lo logremos uniéndonos, trabajando, como lo decían, mencionaba mucho de trabajo en equipo, situaciones de este tipo. Creo que es bien importante. Y pues seguir el camino, ¿no? Seguir si realmente llegar, en el caso del señor Ulises, a gastronomía, en el caso de la señorita Lelí a pedagogía, en el caso de la señorita Dana a criminalística, que sí me consta que le costó bastante trabajo el decidir por algo.
en el caso de profesora Laura, que ahora ya es licenciada en Derecho, en el caso del profesor Antonio, que es licenciado en Psicología. Todavía hay mucho más, ¿no? Tener el documento que respalda los aprendizajes siempre causa demasiada satisfacción y de una u otra forma creo que lo podemos ver como una meta alcanzada, pero el aprender y dentro de nuestro mismo ramo no es la escuela en sí. Ajá. Lo mencionaron también entre todos, esto que viene sucediendo día con día en la vida, en el diario acontecer, en las otras herramientas que están a nuestro alcance con base, por ejemplo, en la pregunta que se hizo en algún momento sobre si hay algo más fuera de la escuela y que dijeron valores, en general mencionaron valores, mencionaron mucho responsabilidad, por ejemplo. Creo que esa es otra escuela que nos enseña más y mejor en ciertas pautas, ¿no? Acá cubrimos con este egreso de un grado académico un requisito también. Ajá. O esta situación que suena bien curiosa de licencia. O sea, ahora sí ya tienes permiso. Y tal vez aprendimos más durante la formación de los 3 o 4 años que dura la licenciatura, precisamente, la formación profesional o superior. Pero tal vez antes ya teníamos algo más, ¿no? Y que hayamos concluido con este paso, con este nivel, con este grado académico, no significa que, pues bueno, ya lo logré, aquí se acaba. Y no estoy refiriéndome a que forzosamente hagamos un posgrado, ¿eh? Me estoy refiriendo a que todos los días por nuestros propios medios y hoy con todas estas ventajas como la que estamos teniendo ahorita de tener una videoconferencia, manteniendo la sana distancia, pues ahí está el mundo de la información, ¿no? Ahí está realmente a lo que nos podemos acercar sin esperar forzosamente. No digo que no sea así, a mí me encanta ser docente y me encanta compartir lo que puedo con todos los alumnos, sino verlo como no necesito forzosamente a un docente para poder seguir aprendiendo. Y creo que esa es la pauta clave de todo esto, en el seguir desarrollándonos como personas. Tal vez mucho pareciera indicar que el ser profesionista y terminar con esa preparación es donde dices, pues bueno, esta es la persona que soy yo. Y esa es una parte, y hasta a veces me atrevo a decir, mínima de quienes somos como personas, ¿no? Todo lo demás que estuvieron aportando quienes nos acompañaron hoy, creo que es más de lo que somos como personas y que nos puede llevar a ser más humanos con el término de ser humanitario o solidario y todos estos principios. Seguir preparándonos, agradecerles a los que nos acompañaron hoy y no dejar de insistir en esta preparación cotidiana y que sea con gusto, con agrado, con la vocación que cada uno de ellos tiene respecto a lo que está haciendo y a lo que habrá de hacer en su futuro, ¿no? No puedo dejar de ver en algún momento, con profesora Laura, pues ya lo está haciendo, pero escucho a la señorita Lely y digo, uno más de los nuestros, ¿no? Uno más que trae esta chispa, esta vibra, esta parte que la escuela le ha dejado ver como, nosotros somos los que queremos hacer el cambio. Y ojalá que dentro de 20 años tengamos otro conversatorio de este estilo y que diga, y sí estamos logrando este cambio, ¿no? Y llevo 20 años en esto. Y por otro lado, que Dana tal vez no se dedique exclusivamente a resolver crímenes, ¿no? Sino tal vez en algún momento también ella se involucre de una u otra manera a la parte docente, donde pueda compartirnos su experiencia. Ella misma menciona que estuvo en puericultura y que no se decidía por tal o cual hacer. Y tal vez ella trae ahí esa parte de vocación, ¿no? Y pues, caso del señor Ulises, ya decía él, a mí me gustaría mucho enseñar a pequeñines, ¿no? A niños, siento que son más maleables. Sí, sí lo son, pero es muy complicado también poder enseñar a chicos menores. Digo, es complicado enseñar, ¿no? Definitivamente. Entonces, no los estoy invitando a que se vuelvan docentes, pero que en algún momento puedan tener todos estos aportes que hacemos desde este otro lado, ¿no? Muchas gracias, de verdad. Y ahorita que decía esta parte de licencia, también esta distinción entre educación superior, ¿no? O sea, como si todo lo previo fuese inferior, ¿no? Entonces, bueno, les reitero muchas gracias por su participación, señor Ulises, señorita Dana, señorita Lely, señorita Laura Ivonne, profesora Laura Ivonne, profesor Esaú, por participar en este quinto conversatorio. Les doy, insisto, mi más sincero agradecimiento. Espero que todos sus sueños se cumplan, en el caso del señor Ulises, de la señorita Dana, de la señorita Lely, que vayan por más, como dice el profesor Esaú, y también para el profesor Esaú y la profesora Laura, igual seguir esta profesión, ¿no? Como ya nos comentaba el profesor Esaú. Entonces, damos por terminado el quinto conversatorio. Les agradezco muchísimo, que estén muy bien y que tengan muy buena tarde.
Muchas gracias. Saludos a todos. Por invitarnos. Hasta luego. Gracias. Igual, ya.